Bueno, egunon guztioi, gaur goizeko 9:00 eta laurdenetan hementxe bertan ohikoa den bezala gobernu batzorde bilera egin dugu, hainbat izan dira bertan onartu diran gaiak eta aipatuko dizkizuet garrantzitsuenak direnak 3 bereziki, edo 3 atal. Alde batetik, Kristina Enea parkeari dagokionean, hor ikusiko zenuten, Duke de Mandas kaldetik irten da 260 metrora edo bide nagusian badaukagu da luizi bat, konplikatua den luizi bat, eta gaurkoan onartu dugu Ikerlur enpresak egindako proiektua luizi hori konpontzeko. Eskatuko du mikropidoteak jartzea eta horrek 102.000 euroko aurrekontua izango du, 1000 hilabeteko epean lanak egitea aurre ikusten da, eta urrengo gobernu batzordean seguruenik konkursora aterako dugu proiektu hau egina izateko. Decía que la primera cuestión relativa a la Junta de Gobierno local de hoy es referente al Parque de Kristina Enea. Tenemos un asentamiento, un deslizamiento en el camino principal, entrando desde Duque de Mandas a unos 260 metros, en el camino principal, como digo, y es un deslizamiento que tiene su complejidad y ha exigido la redacción de un proyecto por parte de Ikerlur Ingeniería Geotécnica que ha sido aprobado hoy en la Junta de Gobierno local y que prevé una intervención con micropidotes que requerirá 2 meses de trabajos y tendrá un presupuesto de 102.000 euros. Una vez aprobado el proyecto, la previsión es que probablemente la próxima Junta de Gobierno local os informe. Dira dan hauek guztira 234.000 euroko aurrekontua izango dute eta 19 astetan egitek behin hau adjudikatu ondoren segituan asteko moduan egongo ginateke beraz. Eta bidote ezberdin dauzkagu, ez naiz sartuko ze kale diran esatera, notan jasota dauzkazute, soldadura berria jarriko diran kadeak eta baita ere konponketak egingo diran kadeak. Hiri guztian zehar dauden kadeak dira. Eta baita ere, soldadura konponketei dagokionean, gaurkoan onartu dugu 2021ko galtzadako soldadura konpontzeko obren proiektua, nahiko proiektu handia izango ditzateke hau ere aurrekoa bezala bidotetan banatuta egongo ditzateke, lehenengoak 770.000 euroko aurrekontua aurre ikusten du, 20 asteko epea lanak egiteko, eta bigarrena 726.000 euroko aurrekontua izango duke, 15 asteko epea. Eta bertan ere notan dauzkazute zein kade eta zein konponketa diran bidote hauetan proiektu honetan aurre ikusten direnak, asko dira eta hiri guztian zehar. Guztira 1,5 interbentzioa izango litzateke. Kasu honetan proiektuaren onarpena eginda gaurkoan, eta aurreko gaiakin bezala, gure aurre ikuspena da, aurrengo gobernu batzordean seguruenik hauek ere konkursora atera eta ejekutatzeko bidean jartzea. Decía que el segundo bloque de cuestiones que ocupan en realidad varios puntos del orden del día de la Junta de Gobierno local se refieren a obras de asfaltado de un volumen considerable. Por una parte, se ha procedido a la adjudicación de lo que era el proyecto de asfaltados 2020 en 2 lotes diferentes. Un primer lote que contempla 8 calles y diversos bacheos. Tenéis el detalle de cuáles son en la propia nota y no voy a entrar a explicarlas. Y el segundo lote, otras 12 calles y otra serie de bacheos. En total, los 2 lotes suponen un presupuesto de 434.000 euros a ejecutar en 19 semanas, que empezarán de forma inminente una vez que sabemos que quien va a realizar estas labores es la empresa Excavaciones y Transportes Orsa. Y el segundo bloque de cuestiones relativas a trabajos de asfaltado es el proyecto de obras y reparaciones de pavimentos de calzada 2021,
que es un proyecto muy grande, en total con un presupuesto de 1,5 millones de euros, en 2 lotes también, dividido. En un primer lote hay 17 calles y en el segundo 40. Como digo, es de un volumen considerable. El detalle de cuáles son las calles distribuidas por toda la ciudad lo tenéis en la nota igualmente. Y en este caso, bueno, pues la previsión es que una vez aprobado el proyecto, probablemente la próxima Junta de Gobierno local lo saquemos a concurso para que ya se presenten las empresas y cuanto antes podamos proceder a la realización de los mismos. Eta azken gaia, txikia izango ditzateke, bueno, berez prentsaoharrean bloke honen barruan daukazute, baina beste puntu bada eguneko gai zerrendan, hobetu enpresarekin daukagun mantenurako kontratuaren aldaketa bat, 75.000 euroko kopuruarekin, eta helburu duena hain zuzen ere Aieteko Aieteko parkeko bide nagusiak konpontzea. Decía que, bueno, una última cuestión que viene en el mismo bloque dentro de lo que es la nota de prensa, pero que en sí es un punto diferente en el orden del día de la Junta de Gobierno local, es una modificación del contrato de mantenimiento que tenemos con la empresa Hobetu, que hace labores de conservación y reparación a lo largo y ancho de la ciudad. En este caso concreto es una modificación de 65.000 euros que tiene como objetivo el reparar las principales vías del parque de Aiete. Eta Gobernu Batzordeak eman duena hori, eta hemendik aurrera, ohikoa dan bezala zuen galderen zai. Vale. Egunon, alcalde, quería preguntarle ante las imágenes que hemos visto este pasado fin de semana en San Sebastián de gente con ganas de fiesta, de madrugada, con alguna copa de más, ¿qué tiene que decir el Ayuntamiento y cómo espera que sea el resto de fines de semana del verano? Hombre, pues empezando por el final, me gustaría que la semana y también todo el mes fuera lo que tiene que ser dentro de las circunstancias de las que estamos, tanto desde el punto de vista sanitario en particular, sabiendo que, bueno, pues tenemos una serie de limitaciones que debemos cumplir por responsabilidad, pero también desde el punto de vista cívico, ¿no? O sea, porque, bueno, más allá de que veamos comportamientos que desde el punto de vista sanitario no sean los que deberían ser, y eso está mal, pues después también hay otras cosas que tampoco deberían ser en ninguna circunstancia, ni en esta ni en ninguna otra, ¿no? Lo estamos viendo en muchos lugares, o sea, creo que no es por escaparme de la cuestión, pero la realidad es que estamos gestionando una situación que está siendo compleja. Yo diría que el fin de semana en San Sebastián, pues efectivamente ha ofrecido imágenes que no deberían ser, pero bueno, pues dentro de un orden, yo creo que tampoco bueno, hemos tenido que lamentar, no sé, episodios excesivamente graves, ¿no? Sí ha habido intervenciones, sí ha habido bueno, pues algunas detenciones incluso, también por comportamientos delictivos ordinarios, no por otras cosas. Hemos sido vigilantes especialmente en zonas que además son habitadas y en las que, además de que se produzcan situaciones que no se deberían de producir, pues se generan molestias a lo que es el propio vecindario, y estoy hablando de la parte vieja y del muelle fundamentalmente, y va a ser lo que vamos a ir haciendo durante toda la semana. Entonces, me gustaría pues no tener que reportar pues, que ha habido incidentes o que ha habido cuestiones de este tipo, pero bueno, pues desgraciadamente no siempre es así y seguiremos estando vigilantes. Bai, noski. Ez, nioen bezala, bueno, asteburuan ikusi ditugun zenbait gauza, ez dira ikustea gustatuko ditzaizkigukenak, hori horrela da. Egia da ere, oro har eta ez da galderari ez erantzuteagaitik, baizik eta egia delako hiri eta herri guztietan antzeko egoerak bizi ditugula eta zaila izaten ari dela horiek guztiak kudeatzea. Esango nuke asteburuari begira, bueno, ikusi ez beharrezken dituen irudi horietaz gain, oro har, bueno, gauza ez da larritasunekoa izan, hori ere horrela da, egon dira interbentzio batzuk, egon dira atxiloketa batzuk, horietako batzuk gainera delitu arrunten eskutik
beste batzuetan ere gertatzen den bezala. Eta nik nahiko nukena da, bai, aste hau eta udara oroar, ez bakarrik aste hau, normaltasun baten barruan bizitzea, ez? Eta alde batetik egoera sanitarioak eskatzen duenari erantzuteko gai izan gaitezela, baina baita ere, zibismoaren ikuspegitik, ikusi ez beharrekoak ez ikustea. Hori gustatuko ditzaidake, eta hori horrela izan dadin, laguntzeko daude, bai udaltzaingoa eta baita ere ertzaintza ere, eta bere danean jarraituko dute aste guzti honetan zehar eta udaran zehar. De cara a la reunión del LABI, ¿el alcalde cree que se deberían mantener las medidas, se deberían aflojar un poco? ¿Cuál es su postura? Bueno, vamos a ver cuál es... tengo una sensación de repetirme mucho, pero bueno, es que es la verdad. O sea, vamos a ver un poco cuáles son las conclusiones que extrae el LABI técnico, que ha permanecido trabajando a lo largo de todo el verano sin interrupción, valorando cuál es la situación, la conocéis también. Sabéis que estamos en un momento en el que la incidencia parece seguir descendiendo y vamos a confiar en que siga siendo así, y si sigue siendo así, eso puede propiciar un escenario en el que algunas cosas pueden cambiar, pero estará en función de eso fundamentalmente. Sí hay un dato que a mí particularmente me preocupa, pero tampoco sé exactamente cuáles son las prospecciones que el propio LABI técnico esté haciendo, y nos las darán a conocer, me imagino, próximamente, y es el de la ocupación hospitalaria. Porque, como estáis viendo, está siguiendo una línea que no sabemos hasta cuándo continuará, opuesta a lo que es la incidencia. Sigue subiendo, y sigue subiendo la ocupación de UCIs. No sé cuál es la previsión un poco que baraja el LABI técnico en este momento de cuál será la evolución de eso en función de la disminución del grado de incidencia, y en base a eso estará fundamentalmente lo que se pueda decidir. Euskeraz, bai. Ez, nioen bezala askotan errepikatu dut, baina hala da. LABIak hartzen dituen erabakiak beti oinarri izaten dute LABI teknikoak egiten duen txostena nolabait esateko, ez? Eta LABI teknikoa danean aritu da hilabete guzti honetan zehar, egin ditu hainbat bilera, iritsi zaizkigu ere orain arte hartu dituen edo ikusi dituen hainbat ondorio, ekarriko zaigu berri bat ere LABIa egiten danerako, pentsatzen dut, ala izango dela, eta egin beharrekoak horren arabera egongo dira. Egia da, intzidentziak beraka jarraitzen duela, eta horrek esperantza ematen du, egia da. Horrela jarraitu ezkero, eta ikusten badin bada, joera hori egonkorra dela, ez da puntua da, egon daiteke aldaketaren bat, momentu honetan ditugun mugetan, baina bada beste datu bat ere biztatik galdu beharrez deguna, eta da, nahiz eta intzidentzia mailak beraka egin, ospitaleen okupazio mailak ez duela bera egiten, gora baizik, batez ere guziek. Hor ez dakit eta ikusi beharko da, ze aurre ikusten dagon joera horren inguruan, eta horrek izango du, seguru aski, eragin nabarmena, ez? Erabakitzerakoan neurriak arintzen diren, ala ez, ikusiko da. Aste honetan zehar, pentsatzen dut ikusiko dugu, hori gertatuko ote da. Sí, me gustaría preguntar en relación a los cambios de sentido de Zubieta y San Martín, que creo que se van a adjudicar en la próxima semana y que está previsto que se inicien las obras en septiembre. Ahí en el final de la Avenida de la Libertad, cuando esos cambios se materialicen, ¿se va a mantener la mediana que hay ahora con las dos grandes farolas en ese punto? ¿En dónde? Perdona, que no te oigo. Al final de la Avenida de la Libertad, casi llegando al Hotel Londres, si se va a mantener la mediana que hay ahora de separación de los dos sentidos. Entonces, en principio, será solo de sentido hacia Gros. Porque como Zubieta cambia de sentido, ahí solo va a haber un sentido de circulación. Sí. Si se va a mantener esa mediana que hay ahora jardinada con las dos grandes farolas. En principio yo creo que sí, Sí. A ver, ten en cuenta una cosa, y es el que la calle Zubieta quede ahora con un carril no es derivado de la intervención, o sea, no es derivado de la intervención que se va a hacer
que se iniciará previsiblemente en septiembre, es derivado de la afección de las obras del topo. Es decir, eso en su definición final, ese estrechamiento que se produce enfrente del Hotel de Londres no debería darse. En su sección definitiva ahí deberían quedar dos. No va a ser por ahora, pues porque todavía está el vallado ahí. Pero la mediana que está en la Avenida Libertad, si yo no me equivoco, desde luego no está comprometida en este proyecto. Otra pregunta en relación a este punto. ¿Cree que... Es que te oigo fatal, Aingeru. Sí. Esa curva, ¿no? Que ahora es de doble sentido y luego será solo de un sentido de circulación. ¿Hay confianza en que vaya a ser suficiente para absorber los tráficos tanto de ASO como de Zubieta en el futuro? ¿Está bien estudiado eso? A ver, debería serlo, quiero decir, en el sentido de que lo que estamos haciendo es algo que en este momento discurre en su totalidad por el último tramo de la calle ASO, y lo veis, o sea, yo creo que todos lo vemos cuando pasamos por allí. La última manzana de la calle ASO es una fila interminable de autobuses, tanto de Debus como de Durral de Bus. El cambio lo que hace es distribuir eso que ahora mismo se está produciendo, porque los que vengan de la zona oeste vendrán por la calle Zubieta sin tener que pasar ese punto, y los que vengan del sur pues seguirán pasando por ahora por la calle ASO, llegarán al mismo sitio, pero por sitios diferentes. Entonces, en principio, desde luego, el esquema final tiene la misma capacidad que registramos ahora, que hay que reconocer que en agosto está siendo, bueno, complicadilla, pero bueno, por capacidad tiene prácticamente la misma capacidad que hay ahora, ¿no? Y luego una última pregunta en relación a esos cambios. Ahí la salida de coches del parking de la Concha, sí, que ahora se hace por la Avenida de la Libertad, ahí va a hacer un giro de 180 grados y al final los coches en las dos salidas del parking de la Concha al final van a tener que ir por Urbieta. Sí, claro. ¿Ahí se prevé algún cambio que puedan girar, por ejemplo, los que salgan de Miramar, de la calle Miramar, a la izquierda para ir hacia Gros, o no se prevén? Porque por ahora no, y en este proyecto no está eso, desde luego, eso sí te lo puedo decir. Entonces, el giro hacia Gros será saliendo por la Avenida de la Libertad, en el que lo que se prevé es un giro total, en el que enfilas hacia la Avenida de la Libertad y hacia la calle Urbieta. Ese es el esquema que en esta intervención está. Lo otro que tú dices de la calle Miramar no está en el proyecto. Bueno, ¿listo? Eskerrik asko.